Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de una serie de relatos que son bastante conocidos, sobre todo por los amantes del terror. Y me refiero a los mitos de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft. Y yo ya había hablado de estos relatos hace bastante tiempo, de hecho fue uno de los primeros videos que hice para este canal. Sin embargo, creo que esta reseña será bastante diferente, principalmente por dos motivos. El primero es que en ese momento yo apenas estaba comenzando a leer, por lo cual apenas había leído un par de libros de Stephen King y un poco de Lovecraft. Y eso hacía que yo no tuviera mucho de dónde comparar, que no conociera bien en qué consistía la obra de este escritor. Entonces creo que en ese video dije muchas tonterías por no saber bien de lo que hablaba. Sin embargo, ya creo que el tiempo ha pasado, yo he cambiado, mis gustos han cambiado y ahora puedo darles una opinión más completa de todo este ciclo de los mitos de Cthulhu, ya teniendo muchas más bases en las cuales apoyarme y mucho de dónde comparar. Y el segundo motivo es que esta edición no es la misma que tenía en ese entonces, por lo cual las historias que trae no son las mismas. Y eso es algo importante que alguna gente no sabe, y es que los mitos de Cthulhu no son una lista oficial de relatos. Hay gente que me pone, ese libro está mal porque no incluye tal relato, no incluye tal otro, y lo cierto es que no hay nada oficial. Los mitos de Cthulhu simplemente se le denominan a una serie de relatos que hablan de estos temas como cósmicos, de horror, de estas criaturas creadas por Lovecraft, pero no hay nada definido. Por ejemplo, hay estudiosos de Lovecraft y fanáticos de su obra que piensan que algunos relatos no deberían estar incluidos en este ciclo, sino que más bien son del ciclo onírico, que son otros relatos aparte. Pero esto no es algo oficial, como les digo, sino que dependiendo de la edición, las historias que incluyen van a cambiar. Incluso dentro de los mitos de Cthulhu se incluyen a veces historias que no son de Lovecraft, sino que son parte de su círculo de conocidos y de amigos que también colaboraban para este universo de horror cósmico y de estas criaturas. Así que esta reseña también va a ser diferente porque las historias no son todas las mismas. Pero suficientes aclaraciones, ahora sí comencemos a hablar de esta recopilación. Creo que en este caso no voy a hacer como a veces que me pongo a hablar en general de toda la recopilación, de lo que me gustó y lo que no, sino que voy a ir por relato comentándoles qué me gustó, qué es lo mejor y qué no me gustó tanto. Son en total 11 relatos y el 12º es Los hongos de Yugot, que es una especie de poema bastante bueno. Por cierto, el libro tiene aproximadamente 380 páginas y los relatos que incluye son estos que vienen por acá, ya se los muestro, son estos de acá, por si quieren pausar el video y leer lo que dice. También cabe destacar que este libro tiene ilustraciones hechas por este señor, Paul Carrick. Pero bueno, la primera historia es la declaración de Randolph Carter, que es un relato bastante corto, que nos habla de cómo un hombre se ve involucrado en una especie de expedición a un cementerio antiguo y abandonado que lo va a llevar a vivir algo completamente horroroso y fuera de este mundo. Y también debo destacar que en esta recopilación creo que está muy bien hecha por si alguien quiere comenzar a leer a Lovecraft con este libro de acá. Porque si se leen los relatos en el orden que vienen aquí, creo que se disfrutan mucho para alguien que no conoce de nada a este escritor. Y si comienza a leer la declaración de Randolph Carter, va a comenzar a sentir esa probadita de lo que puede ofrecer Lovecraft. Y me refiero a esto de estar en un lugar terrorífico, con una ambientación antigua, llena de ruinas, en un lugar solitario, y que luego en ese lugar, y por estar adentrándose en conocimientos prohibidos, conocemos la existencia de criaturas que enloquecerían a cualquier persona. Y toda esa parte de las historias más terroríficas de Lovecraft creo que este relato lo tiene todo y muy bien hecho. Además es corto y fácil de leer, por lo cual yo lo recomiendo bastante si alguien quiere iniciar en este universo. Además sienta las bases para otro relato del cual hablaré más adelante. Luego seguimos con La ciudad sin nombre. Y aquí debo también resaltar que esta fue la historia con la que yo comencé a leer a este escritor. De hecho fue la primera historia que venía en la otra edición que tenía de los mitos de Cthulhu. Y aquí ya podemos ir viendo un poco acerca de los seres que habían en este universo, los seres antiguos que la humanidad ha olvidado a través de los siglos. Pero aquí ya conocemos un poco más acerca de su origen, de sus características, de su comportamiento, de toda su raza, cómo era. Y aquí hay un elemento muy importante en toda la
obra de este autor y es la antigüedad, las cosas arcaicas y todo el horror que pueden evocar, lo que no pertenece a nuestra época, lo que no nos es familiar de ninguna manera. Y aquí se ve plasmado en la ciudad sin nombre, en los seres que yacen reposando, en las menciones y referencias a antiguos libros vedados, malignos, enloquecedores. Después viene El ceremonial, la cual es una de mis historias favoritas de este autor, principalmente por los elementos tan siniestros que tiene. Es una historia muy macabra, principalmente por el silencio que hay. La historia nos hace seguir al protagonista, el cual es un joven que parece ir a Kingsport, pero por el camino vamos a ir dándonos cuenta de que es en realidad un pueblo antiguo con tradiciones muy arcaicas, cuyos habitantes no son para nada las personas normales que conocemos, sino que son personas un poco diferentes, que tienen costumbres extrañas, festividades extrañas, que justamente en el día en el que ese joven llega al pueblo hay una especie de celebración milenaria y por alguna razón los habitantes no hacen el menor ruido. Entonces todo ocurre como en un silencio absoluto y se van a ir dando ciertos acontecimientos, pero todos en silencio, y luego empiezan a aparecer como algunos sonidos, por ejemplo alguna flauta, algunas cosas bastante extravagantes dentro de ese silencio que hace que todo sea enloquecedor y que se me pongan los pelos de punta. Pero todo nos lleva a la ceremonia, a esa festividad antigua en la cual participan todas las personas de este pueblo, que tiene un fin bastante perturbador, que si bien no cierra todos los cabos, si bien es un final un poco abierto, no nos explica qué es lo que estaba pasando, por qué ocurre lo que ocurre, sí que nos deja perturbados. Es de las historias que más impresión me han causado y más escalofríos me han hecho sentir. Y hay tanto ambiente de misterio, tantos secretos detrás de cada edificio, de cada montaña, de cada caverna, que no se me hizo posible estar cómodo leyendo esta historia, pero en el buen sentido. Eso es lo que buscaba, o sea, me aterró. Además es una historia bastante rápida para leer. Luego tenemos La llamada de Cthulhu, probablemente la historia más famosa de Lovecraft, y nos presenta a esta criatura, Cthulhu, la más famosa de este autor, que es una especie de dios antiguo sumergido en el mar que yace esperando su retorno. El día específico en el que los astros se alineen de cierta manera, él volverá y causará caos en la tierra, destrucción, enloquecerá todo el mundo y será el fin de los tiempos prácticamente para nosotros. Pero de esta criatura se sabe bastante poco. Y en este relato vamos a ir viendo cómo un investigador va a ir atando cabos sueltos para ir siguiéndole la pista a este ser, a una religión extraña que se ve en lugares aislados, en tribus antiguas, que parece que le rinden culto, que hacen sacrificios, que son completamente salvajes. Y además parte de la historia se cuenta a través de sueños, de pesadillas, de sensaciones de algo que llama bajo el subsuelo. Simplemente fascinante. Este relato tiene toda la esencia de Lovecraft. Si bien algo que no me terminó de convencer fue el final. Creo que es un poco incongruente porque, bueno, está el Cthulhu gigante superpoderoso y luego cómo es posible que un barquito, bueno, ya saben, no voy a hacer spoiler, pero los que ya la leyeron ya saben de qué hablo. Igual puede haber una justificación de que en realidad los astros se volvieron a alinear y no sé qué, no sé cuánto, pero no me termina de convencer. Se me hace un poco incongruente. Seguidamente está El modelo de Pickman, que es una historia que es de mis favoritas también porque se cuenta a través del arte, como es el caso también de la música de Erich Zann. En el caso de este último, la música de Erich Zann, se hace uso de elementos como un violín, como música que no pertenece a este mundo, lo cual hace que mi mente empiece a volar, a imaginar cosas fantásticas y que sienta mucho más todo lo que nos están contando. Y sin embargo en este otro, el modelo de Pickman, se nos cuenta a través de pinturas y nos habla acerca de Pickman, el cual es un pintor bastante habilidoso, bastante talentoso, pero que comienza a tener un comportamiento muy extraño, ya no es el mismo de antes, y entre sus obras se descubren algunas que son muy terroríficas. Son obras que, si se aprecian lo suficiente, pueden remover dentro de la persona que las ve sentimientos extraños, horror insospechado. Es algo infernal y cada vez parece que Pickman va haciendo más obras de estas. Y esta historia nos va guiando hasta el desenlace en el cual se revela el porqué de esto, y creo que el relato en sí es bastante bueno. Pero algo que no me termina de gustar es que si se lee mucho a Lovecraft, uno comienza a ver ciertas cosas que son un poco repetitivas, ciertos patrones que hay en sus historias que se repiten mucho a lo largo de toda su bibliografía. Y en este caso, creo que ya todos sabemos qué es lo que pasa al final cuando vamos ya por media historia o incluso empezándola.
y a pesar de que ya lo sabemos, el escritor se tarda mucho en revelarlo. Sobre todo el último párrafo del libro, que se revela ya el porqué de que Pickman cree esas obras tan monstruosas, es algo que ya se ve venir, que ya se sabe, y sin embargo creo que se tarda mucho en llegar allí. Se quiere mantener como ese suspenso de qué será, qué es lo que está pasando, pero es bastante predecible. Pero suponiendo que esta sea la primera historia que se lee de este autor, ese punto negativo no es válido para ese caso. Luego tenemos La sombra sobre Innsmouth, la cual nos cuenta acerca de un pueblo costero que fue próspero en algún tiempo, pero que ya ha decaído bastante. Sus habitantes no son los mismos, hay algo que se nota que es malo en ese lugar. Ya nadie quiere ir a Innsmouth, la gente que va ahí dice que por las noches no se siente bien, siente que lo vigilan, se siente rara, siente que los habitantes de ese lugar tienen algo extraño, no son normales, tienen alguna especie de conexión con el fondo del mar. Sus ojos no son normales, tienen algo como de anfibio, algo aterrador, enloquecedor. Esta es un poco más extensa, pero creo que se disfruta bastante, sobre todo porque tiene partes muy emocionantes, incluso ciertos pasajes de persecución que no son tan comunes en la obra de Lovecraft, y aquí se los hizo bastante bien, a mi parecer. Y sobre todo hay un detalle al final que enlaza al protagonista con todo el horror que vivió, que hace que su horror y su locura sea insoportable y termine por entregarse, aceptarlo y formar parte de dicha locura. Y luego de esta viene la que para mí es una de las mejores historias de Lovecraft, y me refiero a través de las puertas de la llave de plata, una historia que hasta el momento no había leído y es de mi favorita. La ubico fácilmente en mi top 3. Este relato bien podría ir dentro del ciclo onírico, no dentro de los mitos de Cthulhu, pero igual creo que cabe en ambos ciclos. Y nos habla acerca de un personaje que intenta ir más allá, que intenta descubrir un poco más acerca del cosmos, acerca del espacio-tiempo, acerca de la realidad misma, de los secretos que guardan las estrellas, de lo que oculta la infinitud del espacio. Y todo esto lo consigue gracias a una llave de plata y cierto lugar específico que contiene una puerta. Y simplemente me encantó la manera en la que se narra esta historia, porque es como una especie de viaje astral. Es una travesía increíble, onírica. Esto me encanta a mí, todo lo que es onírico relacionado con sueños, con paisajes imposibles para este mundo, que son una especie de fantasía. Un lugar que solo hemos visto de pasada y nebulosamente en nuestros más profundos y alocados sueños. Todo eso se explora aquí. Hay tanta información sobre la realidad misma que hace que mi cabeza esté a punto de estallar. Toma algunos conceptos, los despoja de su significado, les asigna otro, nos hace ver miles de perspectivas de nuestra realidad, de nuestro mundo, de lo que es en realidad, de nosotros mismos, de quién somos, y hace que nos sintamos como una especie de hormiga en Júpiter. Y esto lo digo por el tamaño de la hormiga y el tamaño de Júpiter, porque somos básicamente nada. Somos una migaja, somos una mota de polvo. A pesar de que Lovecraft siempre le falta un poco de descripción y siempre dice que esto es indescriptible, es algo que no puedo describir, algo demasiado horroroso, aquí sí que se luce describiendo todo. Puedo imaginarlo todo se describe muy bien y mi cerebro le gusta imaginar cosas tan abstractas, tan extrañas, pero lo hace y es algo fascinante. Luego tenemos El ser en el umbral, que creo que es una historia muy interesante, sobre todo porque tiene muchos elementos, tiene muchos personajes también, y hay recursos a los cuales se le saca mucho provecho, como es el caso de los cuerpos y la mente, y cómo se puede manipular esas cosas, cómo se puede viajar a través de personas, cómo los secretos ocultos y vedados pueden hacer cosas espantosas, tétricas y siniestras. En fin, me gustó mucho también, aunque sí creo que este relato es un poco más largo de lo normal, pero igual se disfruta mucho. Luego tenemos En la noche de los tiempos, y aquí debo destacar algo, y es que no les había dicho esto, pero para mí las historias de este autor se pueden dividir en dos clases principales, las que son: una, la que el protagonista se encuentra con alguna criatura espantosa, horrible y que termina enloqueciendo. Estas son generalmente muy cortas y termina con la criatura haciendo acto de presencia. Pero tenemos otras que son diferentes, ya que no aparece tanto la criatura en sí ni termina el protagonista muerto o loco. Son más extensas, pero lo que hace más que todo es explicarnos el universo lovecraftiano, explicarnos acerca de esas criaturas, de las razas antiguas, de cómo vivían, de qué hacían.
Estas historias nos dan mucha más información, nos cuentan las tradiciones que tenían, las edificaciones, cómo vivían, hace cuánto llegaron, cómo eran, las guerras que tenían. Y creo que se agradece mucho porque el universo lovecraftiano es muy vasto y no se llegó a conocer tanto como uno hubiera querido, por lo cual estas historias que nos muestran muchos datos se disfrutan bastante. Y en especial este relato me recuerda bastante a En las montañas de la locura. Creo que son muy similares en estructura, pero se centran en dos criaturas diferentes. Y ahora que lo pienso son como opuestos, ya que en las montañas de la locura nos ubicamos como en lo ártico, en el hielo, en la nieve. Y aquí en cambio nos ubicamos en el desierto, en la arena, en el sol, lo cual puede simbolizar que son criaturas opuestas, pueblos antagónicos. Pero lo que más me llamó la atención fue que siempre me imagino el universo lovecraftiano como criaturas grotescas, horribles, antiguas, ancestrales, pero caóticas. Sin embargo, tanto en las montañas de la locura como en esta otra historia podemos ver ciertas razas que no son caóticas ni nada por el estilo, sino que son como la nuestra, pero de otro tiempo, que evolucionaron desde un punto de partida distinto. Incluso aquí llegamos a ver cómo era el sistema político de estas criaturas, cómo se organizaban para vivir en sociedad. Y oír a Lovecraft hablando de política y sociedad es como, wow, no se ve todos los días. Y aquí nos mete elementos fascinantes, como por ejemplo el viaje a través de la mente, que se puede transportar a criaturas en el futuro para poder tomar datos de allí para traerlos al pasado y mejorar la civilización, cosas y conceptos que son una locura total. Y al igual que en las montañas de la locura, aquí todo se desarrolla porque en una excavación se descubre algo extraño, así que se decide indagar más, seguir explorando, seguir excavando, hasta dar con algo que no debió haber sido descubierto jamás. Luego está El Morador de las Tinieblas, que es una historia bastante típica de Lovecraft, con su personaje que quiere como iniciarse en estos saberes prohibidos, que descubre algo, que quiere conseguir algún objeto, algún poder, algún conocimiento, y que termina encontrando pues algún ser que lo dejará en alguna situación bastante enloquecedora. Me gustó bastante, sobre todo por las locaciones y por la descripción de la criatura que vemos en cierta parte de la historia. Después viene la única historia de esta recopilación que no es de Lovecraft, sino que es de Henry Kuttner, llamada La Rata del Cementerio, que por cierto no tengo ni la menor idea de qué hace aquí, si no le veo ningún tipo de relación con los mitos de Cthulhu, no sé qué tiene que ver, no hace ninguna referencia, qué carajos hace esto aquí, pero estuvo buena, así que se los perdono por eso, porque la disfruté mucho, porque creo que logra aterrar, pero no tiene nada que ver, o tal vez sí, yo no me di cuenta, pero bueno, esta trata, como lo pueden imaginar, de unas ratas en un cementerio. Pero estas ratas son enormes, enormes, y al parecer se devoran de maneras extraordinarias los cadáveres de ese lugar. Y algo muy macabro va a pasar cuando el vigilante del cementerio tenga una especie de enfrentamiento con estas criaturas. No diré más. Finalmente tenemos Los hongos de Yugot, una especie de poema dividido en 36 partes que me parece fascinante, sublime. Es otro viaje onírico increíble. Es como haber consumido algo alucinógeno, pero de manera fatal. Que algunos dicen que las partes del poema no se conectan entre sí, algunos dicen que algunas sí, pero otras no. Para mí todo se conecta, todo tiene como alguna especie de continuidad que va desde la primera hasta la última estrofa. Estrofa es o verso, bueno, yo no sé nada acerca de poesía, así que perdón si digo estupideces. Creo que esto sería todo lo que tengo que decir en este video. Sí, debo destacar que este libro en sí, esta edición con estas ilustraciones me decepcionó un poco porque esperaba un poco más, esperaba dibujos más bonitos, más aterradores, más extraños. Creo que fue por haber leído primero la edición de Mirror, que es esta que está por acá, ¡charán! Y luego de haber leído esta y con dibujos tan fascinantes como los que nos da este libro, pues normal que me sienta decepcionado luego de cualquier otra cosa. Nada más, miren, son dibujos, son como pinturas, son obras de arte. En cambio, en esta edición de aquí tenemos algunos como esto. ¿Por qué está este dibujo aquí? ¿Por qué me interesaría a mí ver al chofer del bus de Innsmouth? Yo no quiero ver esto. Yo cuando busco un libro ilustrado de Lovecraft, yo quiero ver criaturas, yo quiero ver bichos extraños, quiero ver tentáculos, no quiero ver esto. Ven, a esto me refería. No, me decepcionó bastante esta edición por las ilustraciones. Todo lo demás está excelente. Incluso hay unas que son muy buenas, pero hay bastantes otras que me dejan indiferente, como el chofer del bus de Innsmouth. ¿Por qué carajos está eso ahí? No lo sé. ¿Lo ven? Esto está mejor. A esto es a lo que me refiero. Bueno, creo que exageré un poquito. Creo que la única ilustración que no me gustó para nada fue la del chofer, porque no me interesa el chofer, pero en realidad está bastante bien hecha. Pero bueno, no me enredo más. Simplemente recomiendo muchísimo los mitos de Cthulhu. Principalmente creo que esta
edición funciona mucho para quienes no han leído nunca a este autor. Y sería todo por este video. Comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.